sé si de aquí del 2004 para acá, hayan habido más mujeres ganándose el premio Nobel, me imagino que sí, pero en ese momento eran 5. Unas duras, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué se sabe de los receptores o de las neuronas de las cilias allí? Pues que hay unas que tienen receptores que directamente abren el canal del sodio-calcio o cloro. Mejor dicho, entra el sodio, entra el calcio y sale el cloro y se produce un potencial de acción. Se traduce en un estímulo físico en un impulso nervioso. Y tal vez lo que más se ha venido estudiando es esto: la proteína o la partícula odorante, que está adherida a una proteína presentadora, se une con un receptor olfatorio que activa la cascada de la proteína G, produciendo aumento de GTP, ATP, en fin y demás, y aquí produciendo después la apertura de estos canales. O sea, activa la proteína G y después interactúa con estos canales. ¿Okay? Es tal vez la manera más frecuente que se ve cómo se activan las neuronas. En el gusto ocurren los dos, esto es dentro y esto es la proteína G. Pero en el olfato lo más prominente es que solamente se activa la proteína G, que es la que va a hacer que se abran los canales para producir el inicio de un impulso nervioso. ¿Ok? Como dice aquí, entonces de la unión de la proteína, de la sustancia odorífera, odorante, con el receptor inicia la transducción por la proteína G que activa o produce esto. Entonces, esto es una resonancia, obvio. Aquí ustedes ven, ¿qué será esto? La apófisis Está allí. Y aquí ustedes ven el esquema de esto, ¿cierto? Ven aquí los cornetes, miren cómo es la vía aérea delgadita. Todo esto es epitelio respiratorio. Entonces, todo lo que entra por ahí, si usted saca esto es chiquitico, uno lo ve al examen físico, no ve un hueco grandote, en las noches se ve más chiquitico. Entonces, por aquí se va limpiando el aire en lo posible y se va calentando el aire, ¿ok? Para llegar aquí arriba y llegar aquí, a esta región. Aquí están entonces las neuronas con sus expresión de genes específicas, con sus receptores, y como ustedes ven aquí hemos pintado algunos receptores de azul, de naranja, de verde. Las neuronas entonces ascienden, llegan a este es el bulbo olfatorio y terminan en los glomérulos que están dentro del bulbo olfatorio. Recordemos que glomérulos son las dendritas de las neuronas olfatorias que van a hacer sinapsis con otras dendritas. O sea, hay una sinapsis dendrodendrítica. Esto se describió hace unos 60, 70 años. Antes se decía las sinapsis son axón con dendrita. No puede haber sinapsis dendrodendrítica. Y aquí en el olfato por primera vez se describieron sinapsis dendrodendríticas y eso como que cambió muchísimo el concepto. Es como cuando se describieron neuronas que producían hormonas que fueron el sistema neuroendocrino. Se decía, una neurona no puede producir hormonas, se descubrieron, se describieron y hace 60 años. Son cambios radicales en el conocimiento nuestro. Aquí ustedes ven, llegan las fibras y terminan de manera genéticamente organizada en los glomérulos. Entonces, aquí a manera de ejemplo, pintamos en amarillo las que expresan el gen tal y terminan en el glomérulo todas las neuronas que expresan ese gen. Aquí terminarán en otro glomérulo otras neuronas que expresan otro gen. Entonces terminan genéticamente organizados allí. Y aquí ustedes pueden apreciar la flechita roja está marcando, ¿y ven aquí? Esto es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio en la vida real en resonancia. Si ustedes comparan, ¿se acuerdan del cerebro? Sí, ¿no? ¿El cerebro? ¿Se acuerdan del cerebro? Cara inferior del cerebro se llama lóbulo órbito frontal. Y aquí está el giro recto. El giro recto que está es un giro en la cara inferior chiquitico, chiquitico. Y miren cómo es de chiquitica el bulbo olfatorio. O sea, es mínimo. Esto es corteza cerebral. Mínima, chiquitica, pero funcional. Esto es para mostrar cómo al teñir con una
material para un gen. Ustedes ven cómo de la mucosa olfatoria, todas las neuronas que expresan ese gen, que están en la mucosa, ellas terminan en un glomérulo específico, ¿okay? Para la función de ese gen. Llamémoslo gen número 1. Entonces todas ellas captan esa proteína, se activan y van a terminar allí en un solo glomérulo. Y si ustedes multiplican eso por cientos, entonces serán cientos de glomérulos que reciben neuronas del mismo tipo de neurona con base en. Muy bien, aquí como se explica en este paper que antes, premio Nobel, ustedes ven las neuronas olfatorias que van a terminar en glomérulos olfatorios a nivel del bulbo olfatorio, pero de manera organizada. Si miramos un poquitico más, bueno, aquí está la parte que les puse, los receptores que tenemos acá, en el mono se dice que hay 350 tipos de receptores, mientras que en las ratas hay 1400 tipos de receptores, o sea, es inmensa la diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen las neuronas olfatorias, vienen las fibras olfatorias que terminan de manera, repito, genéticamente organizadas en los glomérulos que están en el bulbo olfatorio. Y como les mencionaba, si estas neuronas, pongamos las de rojito, se mueren por apoptosis, las nuevas neuronas que aparecen van a expresar el mismo material genético. No es que yo en una semana vuelvo mejor al pan y la semana siguiente vuelvo mejor al aguacate, sino que siempre mantienen estas neuronas el mismo material genético. Entonces, llegan al glomérulo. ¿Qué más llega al glomérulo? Entonces, el glomérulo es una estructura en la que terminan estas dendritas olfatorias y donde llegan otras dendritas. ¿De dónde? Fundamentalmente de estas dos grandes grupos de neuronas que están en el bulbo olfatorio. Estas neuronas son las neuronas mitrales, que se llaman así, descritas inicialmente en el bulbo olfatorio, porque pues, parecía una mitra de un obispo, no sé qué vaina, y tiene prolongación dendrítica que va a terminar aquí en el glomérulo, y tiene una prolongación, aquí está pintado, axonal, que es la que va a formar la cintilla o tracto olfatorio. Y tenemos estas otras que se llaman las células, aquí están las células en cesta, que son células que van a ir a terminar una porción en el glomérulo y la otra porción va a ser parte de la cintilla olfatoria. Entonces, la cintilla olfatoria, en términos generales, está formada fundamentalmente por axones, o sea, por fibras nerviosas, axones rodeados de mielina, por fibras que provienen de neuronas mitrales y de neuronas cesta, ¿de acuerdo? Aquí se hace una interconexión con las fibras olfatorias. Y como ustedes se dan cuenta, las mitrales entre sí están conectadas y las células cesta también se conectan con las mitrales entre ellos. Entonces hay una interconexión muy importante aquí. Y además, aquí en los glomérulos hay unas neuronas que se llamarán, lo que se llaman neuronas periglomerulares, porque están alrededor del glomérulo, están las que van a formar como una especie de cápsula allí, y también sirven para conexión. Entonces, esta es la mayoría de las neuronas que existen aquí en el bulbo olfatorio. Y no están señaladas aquí, pero las más, bueno, aquí está la capa granulosa, pero no están pintaditas, ¿no? La mayor población neuronal la forman neuronas granulosas. Es lo más grande. Si tenemos 1 millón de neuronas mitrales, tenemos 1000 millones de neuronas granulosas. ¿Okay? Y forman aquí esta capa. Como ustedes se dan cuenta, en esta revisión tratan de formar capas, la capa glomerular, la capa externa, la capa mitral, la capa granulosa, tendiendo a formar capas como forma la corteza cerebral por capas. ¿Okay? Estas son las neuronas granulosas que hacen interacción, son interneuronas, son abundantísimas e interactúan con las neuronas mitrales. Entonces, el bulbo olfatorio
o a los glomérulos olfatorios les llega fundamentalmente información de la mucosa. Pero a los glomérulos olfatorios también les llega información de otras partes del cerebro, del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo, del tronco cerebral, le va a llegar información allá. Entonces aquí la cantidad de interacción es impresionante. Son las células glandulosas. En gráfica, aquí se está mostrando el glomérulo olfatorio por capas, por funciones diferentes. Y como ustedes ven, lo que está pintadito en verdecito, bueno, está esto, ¿de acuerdo? Esta es la capa de células glandulosas. Es un corte, digamos, transversal del bulbo olfatorio, y ustedes ven la cantidad de células glandulosas que hay ahí. ¿Okay? Entonces aquí ustedes ven las neuronas olfatorias llegando aquí, serían los huequitos, y aquí lo azulito serían los glomérulos olfatorios. Entonces lo más abundante viene a ser eso. ¿Okay? Entonces las rojitas que están aquí pintaditas representan las células mitrales. Entonces ustedes comparan el volumen, la población, pues estas son inmensas y seguramente tienen funciones importantísimas. ¿Okay? Sería así. Y si ustedes imaginan que estuviéramos viendo el bulbo de un gatico, pues esa vaina debe ser inmensísima. Muy bien, entonces en resumen, viene en la parte olfatoria, vienen los glomérulos, que sería lo que hemos mencionado, las dendritas de las neuronas olfatorias, células mitrales, el penacho, las células periglomerulares que participan allí, y tenemos las células glandulosas, que son las pintaditas, que son miles y cientos de miles haciendo interconexiones con las células mitrales y las células del penacho. Y a partir del bulbo olfatorio salen estas fibras que forman la cintilla olfatoria, que es la que en esencia lleva información proveniente de las neuronas mitrales y de las neuronas del penacho. Entonces esas células terminan aquí en los bulbos olfatorios y salen aquí para formar el tracto olfatorio. El tracto olfatorio, o cintilla olfatoria, ya saben ustedes que tiene, en la parte posterior se bifurca en dos grandes grupos de fibras. Unas que llamamos, aquí ustedes lo ven bien en este esquema, en la estría olfatoria media y la estría olfatoria lateral. ¿Okay? La estría olfatoria medial entonces contiene fibras que provienen del bulbo y ellas tienen dos direcciones. Unas van a ser parte de la comisura blanca anterior y terminan en el bulbo olfatorio del lado opuesto, o en la cintilla olfatoria del lado opuesto. Y otras fibras terminan en lo que llamamos la región septal. La región septal es la parte, la línea media del lóbulo del hemisferio cerebral, lo que estaría por debajo del cuerpo calloso, es un lóbulo frontal, circunvolución del 5. ¿Okay? Tal vez la más estudiada son las fibras que van con las estrías laterales. ¿Okay? Las estrías entonces se dirigen aquí a esta región en el humano. En otras especies terminan aquí en la región órbito-frontal y terminan aquí también en esta región. Ustedes recuerdan que en anatomía a eso lo llamamos nosotros T5, que tiene dos porciones, el uncus del hipocampo y el giro para hipocampal. Esto es T5 aquí, T5 allá. Desde el punto de vista funcional, olfatorio, pues lo llamamos un poquito diferente. Al uncus, entonces se le llama corteza piriforme. Y al giro para hipocampal, que se llama acá abajo en el 4, lo llamamos entonces corteza entorrinal. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de en el humano, corteza piriforme, estamos hablando de esta región, pues lo que está marcado con el número 2, perdón, y con el número 4, la corteza entorrinal. En otras especies, la corteza piriforme ocupa toda esta región. ¿Okay? Tiene la forma, les pareció, de una pera, entonces se llamó corteza piriforme, pero en el humano, pues lejos de parecerse a una pera, se llama así. Esta es la corteza piriforme, la corteza entorrinal. Entonces la información por donde viene, cintilla olfatoria externa y termina fundamentalmente aquí, en esta corteza,
y aquí en esta corteza. Y les puse tubérculo olfatorio, que es lo que está aquí. Tubérculo olfatorio se encuentra en esto que se llama sustancia perforada anterior, por ahí penetran los vasos sanguíneos, y aquí está el tubérculo olfatorio. En el humano es muy pequeñito, es muy superficial. No nombramos porque se describe como tal, pero en el humano no tiene mucha importancia. En otros animales esto es grandísimo, una región muy importante cerebral olfatoria. Y tenemos aquí el complejo amigdalino que está profundo al núcleo del hipocampo. Desde dentro del núcleo del hipocampo, allá adentro, está el complejo amigdalino. Profe, no me quedó claro para dónde iban las fibras después de la bifurcación de la cintilla. Entonces, unas van, cintilla medial, al otro lado, con la función blanca anterior de la región central. Y esta, la lateral, va a esta parte. Las laterales, la estría olfatoria lateral, va a toda esta región. Entonces, si ustedes recuerdan, el tálamo, toda la información que vaya a la corteza tiene que pasar por el tálamo. La única información que va directo a la corteza es la olfatoria, que va directo aquí a la corteza piriforme y directo aquí a la corteza entorhinal, o sea, a T5, directamente a la corteza. Y repito, viene aquí también al complejo amigdalino. ¿Qué pasa en el complejo amigdalino? El complejo amigdalino es un complejo nuclear muy viejo, muy primitivo, llamémoslo así. Aparecen las primeras especies muchísimo antes y se llama por eso el arquiestriado o archiestriado, porque hace parte de los núcleos estriados, pero es muy viejo. Y es un núcleo que tiene que ver mucho con el comportamiento nuestro, con las conexiones que tiene. Por eso, la información olfatoria que llega aquí y se integra tiene que ver mucho con el comportamiento nuestro. De estas regiones, ¿ves cómo se pinta aquí? La información olfatoria va a otras áreas, a la corteza orbitofrontal, que tiene que ver con el comportamiento, al tálamo, para que se conecte con otras áreas corticales, al hipotálamo, para que desencadene una serie de reflejos viscerales. Entonces, por ejemplo, si uno huele algo a rico, saliva más, produce más jugo gástrico, lo que sea, una respuesta visceral, ¿de acuerdo? Y va a la formación hipocorpal, que tiene que ver con la memoria. Entonces, olemos algo hoy, lo volvemos a leer dentro de 4 días y recordamos aquello que está bien. ¿Okay? Importante eso. Entonces, esta es la vía olfatoria, cómo llega a nosotros, a pesar de ser los animales más o poco desarrollados en el olfato, pues tenemos una gran cantidad de información. Y como les mencionaba, entonces al bulbo olfatorio les llega información de otra gran cantidad de regiones, como ustedes ven acá, del tronco cerebral, del hipotálamo, del tálamo, de la región orbitofrontal. Entonces aquí se está integrando información no solamente olfatoria proveniente de la mucosa, sino de otras áreas. Y del bulbo olfatorio, como les mencioné, sale información que va de manera indirecta hacia el tálamo y del tálamo se va a llevar hacia otras regiones. Existe una porción específica en el bulbo olfatorio de neuronas receptoras cuyas fibras se dirigen exclusivamente al complejo amigdalino. Salen de la mucosa olfatoria en una porción especial y se dirigen directamente al complejo amigdalino. Y salen de una región que está en el vómer. O sea, hay una parte del vómer de la mucosa olfatoria que solamente contiene unas neuronas olfatorias que van directamente al complejo amigdalino. Y entonces se llaman a esa porción de la mucosa el complejo vómero-nasal, indicando que está en el vómer, en la fosa nasal. Esas neuronas que están allí, que forman el órgano vómero-nasal, entonces contienen neuronas, aquí se llama el bulbo olfatorio accesorio. Desde aquí van al bulbo olfatorio accesorio, que es una parte específica del bulbo, y de ahí van directamente al complejo amigdalino. Y esta mucosa
Con esta conexión especial es importante para la detección de ciertos olores que hacen que los animales busquen la reproducción. ¿Okay? Entonces, es un órgano que mantiene esta conexión de acuerdo a esas sustancias que estamos oliendo aquí, que producen un comportamiento para buscar pareja y reproducirse, es esencial. Se describe en todas las especies animales y no es muy claro que eso exista en el humano. Muy bien, y aquí tenemos nosotros unas imágenes por resonancia funcional, donde ustedes ven donde se produce un estímulo olfatorio, entonces cómo se activa aquí la región del ganglio familiar, que sería la corteza lobillo piriforme y algo de la corteza entorrinal en los humanos de manera bilateral, y como ustedes se dan cuenta, tenemos siempre una tendencia de registrar mayor olfato en un hemisferio en comparación con el otro. Igual que, por ejemplo, la música. Oímos más música en un hemisferio que en el otro. En ambos tenemos música, pero más en uno que en el otro. Aquí en el olfato también hay alguna diferencia. Y aquí esto es el neonato de hacer resonancia funcional. Ustedes ven que ya tiene activada la parte olfatoria, que es muy importante para detectar olores. Han hecho estudios con diferentes tipos de olores y lo que más produce actividad cortical es el olor a la leche materna en los neonatos. ¿Okay? Muy bien, aquí tenemos nosotros un bulbo olfatorio, si lo ven aquí. Esto cuando hay una parte postinfecciosa. En este caso, este es un artículo de hace algunos años. Y ustedes ven cómo se disminuye el bulbo olfatorio. De pronto en el COVID podría tener algo allí. Y esto es aquí ausencia del bulbo olfatorio después de que tuvo un trauma importante. ¿Okay? Y por último, este artículo, ustedes ven aquí muy bien, es un artículo que está hablando de la capacidad olfatoria de algunos animales. Y aquí ustedes ven lo que dice este artículo. Entonces, la meta de este artículo era discutir acerca de la capacidad olfatoria de los perros que detectan el olor producido por algunas enfermedades. Por ejemplo, el olor producido por el melanoma. El melanoma es un cáncer de la piel súper agresivo y hay animales entrenados que detectan, sin que uno lo vea, que esa persona tiene un melanoma. ¿Okay? Entonces es una capacidad olfatoria inmensa muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre las neuronas mitrales y encesta? ¿Perdóname? ¿Cuál es la diferencia entre las neuronas mitrales y encesta? Las neuronas mitrales, histológicamente, son diferentes, ¿sí? Y por conexiones también. Digamos que las mitrales son las que más reciben información que provienen del tronco cerebral, dice. Mientras que las encestas reciben más información que proviene del hipotálamo, desde el punto de vista funcional, y se interconectan con ellos. ¿Okay? Y ambas salen para formar la cintilla olfatoria. ¿Cuál es el propósito de las fibras que van al otro bulbo olfatorio? Que la información sea bilateral. Pero luego el bulbo olfatorio hacen el mismo recorrido. Claro. Vienen de aquí, pasan por acá, pasan una vez y salen los otros. Es para que sea un poco más bilateral, parecido como si fuera la quiasma óptico y los tractos. Con el olfato es el sistema gustativo. El sistema gustativo es un sistema clave también para nosotros, ¿ok? Les recuerdo que con el paso de los años vamos perdiendo la capacidad gustativa por múltiples factores, no solamente por los años, sino porque hemos hecho mucho daño comiendo cosas muy calientes, ¿de acuerdo? Y se va perdiendo la capacidad gustativa. Entonces, ustedes se imaginan nosotros como médicos a los viejitos que son hipertensos y viejitas también. Entonces, ¿qué les dice uno? Coman bajito en sal, y además tienen diabetes, coma bajito en azúcar, y además he perdido el gusto, pues no comen, porque no les sabe a nada, ¿sí? O le echan más sal. Muy bien, el sistema gustativo es el compañero del olfatorio, van los dos de la mano, pero tiene algunas diferencias claves. Pues obviamente, uno es por estímulo por vía aérea, otro es por estímulo también químico, pero
que viene por la cavidad oral. Un elemento importante para que se lleve a cabo la actividad del sistema digestivo es la presencia de saliva. Así como es importante el moco en las fosas nasales para la capacidad olfatoria, es importantísimo la saliva para el gusto. El órgano esencial para traducir un estímulo químico, un impulso nervioso, es esto que se llama botón gustativo. Nosotros tenemos botones gustativos en la cavidad oral, fundamentalmente en la superficie de la lengua, en el velo del paladar, en la faringe, en la laringe, en el tercio superior del esófago. Ahí en todas partes de esas que mencioné tenemos botones gustativos. ¿Okay? Estos botones gustativos entonces están distribuidos en toda la cavidad oral, repito, parte de la faringe y parte del esófago. La mayor población de botones gustativos está en la superficie de la lengua. Y la mayor población de botones gustativos está en la parte anterior de la lengua. ¿Okay? Así como tenemos más receptores para el dolor en algunas partes del cuerpo, y tenemos más receptores para el gusto en la parte anterior de la lengua, pero en todas partes hay. Estos botones gustativos pueden estar así, distribuidos a lo largo de toda la cavidad oral, o se agrupan. ¿Okay? Entonces se agrupan en unas estructuras que, como van a ver aquí, como me digo en un segundito, que llamamos las papilas gustativas. Entonces, un grupo de botones gustativos forman en algunas partes las papilas gustativas. ¿Okay? En otras partes están simplemente dispersos sin formar papilas gustativas. ¿Dónde se agrupan para formar papilas gustativas? Solamente en la superficie de la lengua. Del resto están libres, formando los botones gustativos su único sitio. Un botón gustativo tiene una serie de neuronas, de células que llamamos neuroepiteliales, que son como neuronas, pero se llaman neuroepiteliales, que se dividen en tres grandes grupos: claras, oscuras e intermedias, que se ven aquí, claritas, oscuras, intermedias, llamadas también tipo 1, 2 y 3.